Me encuentro en compañía de la doctora Fiorella Rubio, especialista en rehabilitación oral y estética, para conversar sobre un tema de muchísima importancia y que, pues, a lo mejor en el día a día uno no toma en cuenta. Es la importancia en la salud oral en los pacientes diabéticos y cardiovasculares. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Me encanta eso que usted me decía fuera del aire, de que estas enfermedades ya no es como antes, que uno esperaba como que iban a surgir ya después de los 50 De los o a los 60. 50 o los 60, donde entendíamos de que un paciente ya tal vez adulto mayor o que comienza a tener un estilo, una edad mayor, iba a tener estas enfermedades. Actualmente están debutando jóvenes por el tema de obesidad. El caso o el tema post pandemia hizo que muchos trabajos siguieran online, por lo cual la alimentación varió, el sedentarismo aumentó y por lo cual aumentaron las incidencias en pacientes diabéticos jóvenes o pacientes cardiovasculares. Y también es importante tener en cuenta que estas condiciones son hereditarias. Sí, claro. Entonces, si activamos estos factores en pacientes que tienen una condición hereditaria o genética, pues obviamente va a aumentar y es importante tomar en cuenta la visita preventiva al odontólogo. Muchas veces nosotros detectamos pacientes con prediabetes jóvenes porque vemos signos y manifestaciones en la cavidad oral que el paciente no se da cuenta. Entonces, la prevención es muy importante en este momento con estas visitas periódicas que, como mencionábamos antes del aire, de que no es una vez al año o cada 2 años, es cada 6 meses. Y un paciente con estas condiciones muchas veces tiene que vernos hasta cada 4 meses por la situación de que cuando un paciente diabético no está controlado, la glicemia aumenta, las encías se inflaman y una de las repercusiones, además de la vista o los pies, como se conoce comúnmente, o lo que las personas generalmente entienden, es que también la encía y el tejido de soporte, el hueso, sufre con lo que se conoce enfermedad periodontal. Wow. Entonces son muchas cosas muchos, sí. Pero ¿cuáles podemos decir que son los primeros síntomas? Podemos llamarle síntomas de que usted ve en un paciente y dice, bueno, aquí puede ser diabetes, puede ser, o sea, como que ya va a la pregunta o a que se o a recomendarle que se haga chequeos periódicos en esa área para ver si detecta la enfermedad. Lo principal es el paciente que recurrentemente tiene sangrado en la encía, que siempre dice, pero cada vez que yo me cepillo, sangro. Y le achacamos esa situación a tal vez el cepillo, que es muy fuerte, o porque tal vez comió algo caliente, y no. Las encías sangrantes son una de los primeros signos de la enfermedad periodontal, porque empieza siendo una gingivitis, que es una inflamación de la encía localizada. Cuando esta inflamación va siendo, digamos que generalizada en toda la boca, se desarrolla la enfermedad periodontal. Entonces, el paciente que siempre sangra, o cuando utiliza el hilo sangra, o tiene una sensación de acidez en la boca, pues es necesario que nos visite a tiempo para poder dar el tratamiento adecuado. El que se presenten estos signos no quiere decir que esa condición va a ser perenne, pero sí puede ser tratable y podemos estabilizarlo para evitar consecuencias mayores, que en los peores de los casos es una enfermedad periodontal activa que pueda ser causa de dentulismo parcial, que el paciente pierda los dientes a destiempo. Mira qué interesante. Y en el caso de los pacientes, vamos a decir, cardiovasculares, ¿cuáles son las anomalías que se van encontrando como un aviso a que esa persona puede padecer alguna enfermedad cardiovascular? Sí, en el caso de los pacientes cardiovasculares, básicamente lo que tenemos es estas condiciones muy similares o procesos infecciosos. Estos procesos infecciosos se pueden determinar no solamente de forma clínica, sino también con los exámenes auxiliares. Actualmente en la odontología utilizamos no solamente la radiografía convencional como radiografía panorámica, que es lo que muchos conocemos, sino las tomografías que nos permiten ver específicamente a detalle cómo se encuentra el hueso de ese paciente y ahí podemos encontrar lesiones. En la actualidad, gracias a Dios, contamos con muchos elementos que nos permiten saber las condiciones reales. Y es importante que un paciente cardiovascular nos visite porque por una caries o por un proceso infeccioso puede tener una endocarditis bacteriana y hasta perder la vida. Wow.
O sea, de aquí la importancia de visitar al odontólogo y de prestar muchísima atención al cuidado bucal. Hablando en general, ¿cuáles son vamos a decir, cuáles son, además de visitar con regularidad, claro que sí, como dijimos, cada 6 meses hacerse su tratamiento odontológico, cuáles son las medidas que tenemos que tomar en la casa en cuanto a la higiene bucal, en cuanto a lo que consumimos, a lo que comemos regularmente, para tener una mejor salud? Exacto. En ese sentido, salud bucal. Lo ideal y principal es tener en cuenta nuestros elementos de higiene, que son los cepillos y las pastas o los dentríficos. Es importante tomar en cuenta que después de un proceso viral, un proceso gripal, los cepillos deben de ser cambiados. Eso es muy importante. Esos cepillos no pueden durar 6 o 7 meses, los cepillos se cambian cada 3 meses. Y si cambiaste tu cepillo hoy y tuviste un proceso gripal la siguiente semana, ese cepillo automáticamente se desecha. Por segundo, los cepillos deben de estar en lugares almacenados que no sean abiertos dentro de nuestros baños, porque los baños son lugares donde se acumulan muchísimas bacterias y microorganismos y no podemos exponer estos cepillos. Lo segundo, y más ahora que estamos teniendo incidencia de casos de cólera, utilizar agua potable para poder cepillarnos a la hora de enjuagarnos y demás. Las pastas dentales o dentríficos usualmente los indicamos de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Tenemos muchas casas comerciales que nos ofrecen protección, digamos, o barreras para el aumento de placa bacteriana y demás. Y es importante tomar en cuenta los niños y las personas mayores. Los niños tienen unas pastas dentales que no solamente es porque la casa comercial quiere vender el producto, es porque tienen cantidades de flúor que el diente del niño necesita. Y en el caso de personas mayores, no pueden ser pastas muy abrasivas porque de acuerdo a la condición sistémica, la acidez de la boca varía. O pacientes adultos mayores que ya tienen prótesis no producen la misma salivación. Tú sabes que hablando de este tema, en el caso de los pacientes que se encuentren con una enfermedad terminal, que se encuentran en condición ya de cama, ¿cómo debe de ser el cuidado bucal de esa persona? Cada persona que se encuentre cerca, familiar o enfermero, se debe de tomar en cuenta. Actualmente contamos con muchos servicios dentales que van a domicilio. ¿Por qué razón? Porque la cavidad oral aloja también microorganismos, es por donde ingerimos los alimentos. Y estos pacientes que se encuentran en estas condiciones no pueden higienizarse por sí mismos y necesitan ser asistidos. Además de los cepillos tenemos otros elementos que se conocen como dispensadores de agua a presión, que ayudan a la estimulación de la circulación de la encía. Tenemos también cepillos para la lengua, o mejor dicho, auxiliares para poder limpiar la lengua que acumule placa bacteriana. Específicamente pacientes que están en las condiciones que me mencionas, muchas veces no tienen todas sus piezas dentarias y utilizan aparatos protésicos. Estos aparatos protésicos removibles también tienen que ser higienizados con algunas pastillas que eliminan esos microorganismos, que tienen un costo bastante asequible, y la lengua debe de ser higienizada diariamente. Cuando los bebés están pequeños, muchas madres utilizan gasas. Sí. En un adulto mayor, pues también, porque cuando vamos envejeciendo o estamos en estas condiciones, pues obviamente nuestra movilidad va variando y es importante tomarlo en cuenta, como mencionas, además de saber qué tipo de pasta o enjuague utiliza esta persona. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Esperamos tenerla una nueva vez aquí con todas estas informaciones que definitivamente son de muchísimo valor, porque no tenemos contacto con este tipo de información para lo relevante que es para nuestra salud en general. Así que si nos puede compartir sus medios de contactos para que pues, nuestros televidentes tengan conocimiento. Claro que sí, se pueden comunicar al 809-378-9651 o nos pueden encontrar en las redes sociales como Bioden RD. Y ahí estamos al servicio de cada uno de nuestros pacientes. Recordarles que somos un grupo de especialistas. La odontología ya no es de una sola persona. Cada especialista se dedica a poder tratar condiciones que antes no se trataban o no se detectaban a tiempo. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias.